Vámonos con Erika Loyo, que ya está en la línea y es académica especialista en temas de género. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Erika, qué gusto tenerte en el programa. Qué triste que sea para hablar de este asunto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Aquí, querido Diego, Alex, Augusto. Muchas Hola, gracias Erika. por este espacio. Encantado Erika, de que ¿cómo estés estás? acá. Gracias, Erika. Ayúdanos a entender cuál puede ser la intención detrás de esta manera de trabajar el caso del fiscal y, sobre todo, si esto es lo correcto. O sea, es política, o sea, ¿hay alguna manera de que esto pueda ser considerado mínimamente legal? Pues mira, yo lo que creo es que la Fiscalía cometió una autoinmolación institucional, ¿no? Así como mencionaban hace rato que se compraron 2 tanques de alcohol y se los echaron encima, pues es exactamente lo mismo, ¿no? No eran de alcohol, Erika. No eran de alcohol, Erika. No eran de alcohol. No, Era de miércoles, como el día de hoy. Sí, así es. Y fíjate que en este proceso, pues también ayer que escuché una entrevista con la hermana de Luz, pues ella misma decía que con la necropsia que le hicieron a su hermana, pues ella sospechaba que ni siquiera era alcohol porque sus tejidos y sus órganos estaban destrozados, ¿no? Y eso lo provoca otra sustancia. A ver, lo que yo creo es que el fiscal está cometiendo graves errores. El primero de ellos, y que es el eje central de toda investigación, que tiene que ver con el homicidio o el crimen de odio o demás, tiene que ver con los principios de la debida diligencia, ¿no? Y ninguno de ellos está vertebrado por todo lo que dijo ayer, al margen de que también lo único que hace es ampliar el espectro de protección de la familia. Y eso es muy grave, ¿no? Porque a la familia ya no solamente la está colocando a aras o a su propio autocuidado y autoprotección después de todo lo que ha pasado y de lo que conocimos, sino también pues amplía su espectro de debilidad al dejar en sus manos pues sus propios miedos, ¿no? Y qué pena, porque desde la sociedad civil y los feminismos, lo único que hizo la Fiscalía ayer es quemar nuestro miedo, el miedo de las feministas, el miedo de los movimientos activos, porque ya ni siquiera nos da miedo decir estas cosas como son. Creo que otra cosa es que pues nadie puede sustentar hipótesis a partir de criminalizar permanentemente la vida privada y personal de la víctima. Y si tú recuerdas, este es como algo que todas las fiscalías hacen, no de ahorita, de hace muchos años. Yo recuerdo mucho alguna vez un feminicidio que particularmente a mí me tocó cuando dirigía el instituto, en pleno 24 de diciembre, y en el que después lo único que decían es si ella era prostituta o no, ¿no? Y entonces este tipo de cosas pues no son cosas que se hacen de ahorita, se hacen de hace muchos años por no estar debidamente capacitados y también pues por cegar el pellejo en lugar de reconocer que hubo errores. Me gustaría saber si entre el grupo de intelectuales orgánicos del gobierno que decidieron esto había alguna mujer. Me parece que no. Lo que hay es una lógica machista bestial en esta forma de presentar el asunto. Pero, ¿qué pasa con las instituciones de protección de mujeres en el gobierno del Estado, Erika? Pues mira, yo lo que creo es que muy al margen de que sí, desde hace muchos años, yo no dudo que ahorita estén trabajando sobre las mejoras de los procedimientos, y por procedimientos hablo de las órdenes y las medidas de protección, que justo ayer comentábamos, son distintas en esencia, ¿no? Sabemos qué es lo que falla la vigilancia policial, fallan los rondines, falla que no tengas una institución que les dé seguimiento, pero también estamos fallando en esencia desde todos los elementos de percepción y extensión de los riesgos contextuales y del entorno. Yo mencionaba, pues, ¿qué se hace con el agresor mientras se le dice no te le puedes acercar? Pues lo dejan ahí, ¿no? Ahí pensando a ver a qué hora se le acerca y a qué hora no. Otra cosa, pues, ¿cómo se miden los riesgos contextuales, ¿no? Los riesgos no solo de las víctimas secundarias, ¿no? Que pueden ser las familias, pero también pues, los propios vecinos.
porque el riesgo es algo que cambia cotidianamente y las órdenes de protección no están siendo flexibles. Mi particular punto de vista es que los instrumentos que miden el riesgo se limitan a la aplicación de estas baterías de 15 preguntas que no amplían esta visión contextualizada, que la dejan en manos de los policías, pero que los policías no están capacitados para hacer ese proceso, ¿no? Y lo único que pasa, pues es que te dan una serie de sugerencias que tú como víctima tienes que aplicar, o sea, cambia la chapa de tu puerta, trata de cambiar tus rutas y demás, al margen de que también tienen que llevar su orden de protección a las policías, ¿no? Y seguir todo el procedimiento burocrático. Entonces, creo que ni el riesgo, ni el peligro, ni la flexibilidad de las órdenes o las medidas de protección están siendo aplicables, ¿no? Y ahí sí quiero ser enfática, Diego. Es una chamba que al legislativo le toca también desde hace muchos años y que no le entra como debe de ser, ¿no? Armonizar este concepto y esta idea de órdenes de protección con medidas de protección, hablar de cómo legislan para incorporar este tema de los crímenes de odio, también cómo incorporan esta nueva vertiente de las mujeres que son rociadas con ácido o quemadas, como fue el caso de Luz, ¿no? Entonces yo creo que el legislativo también tiene que hacer un análisis autocrítico de todo lo que han dejado de hacer, porque las instituciones hacen lo que pueden en función de las leyes que tienen, ¿no? Claro. Claro. Erika, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón. Gracias por estar con nosotros. Siempre en casos tan sonados, tan visibles, que nos afrentan tanto, nos terminamos perdiendo en lo que dicen las autoridades, en hacer énfasis en la estulticia, en la ignorancia, quizá en la perversidad, pero dejamos de lado lo principal, así con ánimo de darle a quienes nos escuchan herramientas para medir el avance en el caso de Luz Raquel y de muchos otros que tienen que ver con agresiones a las mujeres. ¿Cuáles serían los elementos principales que debemos atender cuando se investiga un caso con perspectiva de género? Pues mira, creo que ahí lo que tiene Jalisco es un instrumento muy bueno, que es el protocolo para investigar los feminicidios, que fue un producto que se hizo con organizaciones nacionales, internacionales y demás, ¿no? Ahí los elementos tienen que ver mucho con analizar pues el contexto de la víctima, otra vez el contexto en el que vivía Luz Raquel, que no tiene que limitarse solamente a las pintas que hubo en el edificio, ¿no? Sino a todo el entorno y a todo el contexto, un poco analizar también pues sus trayectorias, ¿no? La forma en la que las violencias previas se presentaban, cómo fueron atendidas esas denuncias de violencias previas o no atendidas, y algún concepto que creo que estamos perdiendo mucho de vista, que es las intersecciones, es decir, el caso de Luz atraviesa por muchas cosas que la intersectan o que la atraviesan, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con que era una madre cuidadora 24/7, que no tenía un empleo, que su hijo no estaba siendo atendido, que además de todo, pues la mamá de Luz era quien se hacía cargo del mantenimiento del hogar sola, que intentó salirse de ahí un momento y después tuvo que regresar porque no tenía cómo vivir. Es decir, todas esas cosas que atraviesan a una mujer que vive esta situación, pues también se tienen que analizar con una mirada distinta, ¿no? Me parece que estamos perdidos ahí y que además no alcanzamos a comprender y a tallerear bien con las policías y demás cuáles son estos principios de la debida diligencia en el caso de los feminicidios como tal, ¿no? Erika. Y eso preocupa mucho. A ver, hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro Sierra, ¿cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola. A ver, tú has estado muy cerca de, si alguien conoce este tipo de cuestiones, de cerca eres tú, ¿no? La pregunta que te hago es dos, ¿no? ¿Habías visto un proceso tan desasiado como el de Luz por parte de un gobierno del Estado? Y segunda, si tú fueras asesora de comunicación del Estado, del gobierno del Estado, ¿qué les dirías? Ay, pues yo no sé si me lo tomen a mal, pero bueno. Sí, eso seguro. Sí, ¿verdad? Tranquila. Sí, tranquila, ¿verdad?
Mira, yo lo que creo es que particularmente yo no había visto un proceso con tantos errores y con tantas ganas de resguardar el supuesto buen nombre de una institución, ¿no? Y digo supuesto porque, pues, en quienes menos confiamos, perdón que lo diga, son en las instituciones que imparten justicia, ¿no? Desde el proceso de investigación hasta pues, la sentencia. Yo no lo había visto así. Creo que el único que había visto así fue el de Devani, que, bueno, ya ves, empezamos con esta idea de que Devani pues se cayó, ¿no? Solita. Y después ya ahorita estamos revictimizándola por tercera ocasión, ¿no? Es como un ciclo permanente. Lo otro creo, Alex, yo sinceramente creo que este tipo de cosas sí merecen enfriar la cabeza y el corazón para pensar en conjunto sobre una cosa que se llama asumir la responsabilidad con cierto grado de empatía. Creo que algo que se le ha criticado permanentemente a este gobierno es esa falta de empatía que no se logran los 8 de marzo, ¿no? O sea, eso no se logra solamente por un día, ni porque le vayan a regalar nada, ¿no? Claro. Creo que esa empatía tiene que ver mucho, ya ni siquiera solo con entender a las víctimas, que creo que eso ya no puede ocurrir, ¿no? Sino con escuchar. Creo que hace falta escucha activa, ¿no? Y escucha reflexiva. Es mucho pedir, Erika. Pero, bueno, y muchas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Erika Loyo, académica, especialista en temas de género y además muy amiga de este programa. Gracias, Erika. No, les mando un abrazo fuerte a los tres. Otro para ti.